Dios te bendiga, Centro Cristiano Vida Abundante. Qué bueno que sintonizas una vez más esta experiencia dominical desde tu casa, porque estamos en plena cuarentena todavía. Así que qué bueno que tomas estos momentos para adorar y bendecir el nombre de Dios con nosotros. ¿Sabes qué? Te voy a invitar que donde tú estés en tu casa, estés en tu cocina, estés en la sala, en el cuarto, tú vayas buscando una sillita por ahí y te prepares. Y te enfoques para darle toda tu mente, todo tu corazón y toda tu atención al único que es digno de recibirla, que es nuestro Señor. Y te voy a invitar que en esta mañana tú cantes con nosotros cánticos de alabanza y de adoración para reconocer lo grande, lo hermoso, lo glorioso que es nuestro Dios. ¿Sabes? En el Salmo 96, el salmista dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Si tú estás de acuerdo con el salmista, yo te voy a invitar que tú adores al Señor con nosotros, con este cántico que exalta el nombre de nuestro Señor, que dice: exaltado estás tú, Señor, eres digno de toda la gloria y de toda la honra. En el nombre de Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Gracias, Señor. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste,
exaltamos a ti, Señor. Oh, tú eres Rey soberano sobre nuestras vidas. Oh, la última palabra la tienes tú, mi Señor. Oh, Dios mío, te pido que tu presencia inunde cada casa en esta hora. Oh, yo ruego, Dios mío, que tu poder se extienda, tu mano poderosa, y toque cada persona en esta hora, Dios mío. Oh, clamo, Señor, para que tu poder sea revelado a mis hermanos, Señor, en medio de cada necesidad, que sea tu gloria, Padre Celestial, revelada a sus vidas, Señor. Oh, exaltado Dios, en esta hora venimos delante de ti para darte la gloria y la honra, Señor. Tú eres Rey soberano de nuestra vida, tú eres dueño de nuestro corazón. Oh, Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que aparte de recibir nuestro cántico, tú recibas nuestra vida. Oh, Padre, mira aquellas áreas que tenemos que rendir delante de ti, Señor. En esta hora pedimos, Padre Celestial, que nos recibas. Oh, Dios mío, perdónanos y recíbenos. Límpianos, Padre Celestial. Oh, en el nombre de Jesús, puedes decirle: exaltado estás tú, Señor. Oh, tú eres digno de toda la gloria, tú eres digno de toda la honra, mi Señor. Oh, eres tú, Señor, el único soberano. Eres tú quien gobierna sobre todo imperio. Eres tú quien gobiernas, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Dile una vez más: exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sabes que aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más oscuros, podemos ver la mano de Dios, el poder de Dios moviéndose a favor de sus hijos. Y sabes que una de las historias de la Biblia que nos enseña que aún en los momentos donde pensamos que nuestros problemas no tienen salida, Dios puede venir y manifestarse, es la historia de Job. Job nos enseña que aunque lo pierdas todo y que aunque estés en un momento de dolor, de desesperación, de frustración en tu vida, nunca es tarde para que Dios llegue e intervenga en tu corazón y en tu familia. Así que en esta hora vamos a declarar que vamos a ver la victoria. Por encima de cada problema, por encima de cada circunstancia, proclamamos la victoria de Cristo, que unifica, que restaura, Amén. Que limpia, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dice así: No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, aleluya. porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, Aleluya. mi Dios no fallará. Mira lo que vas a decir. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Créelo. La batalla es tuya, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo proclamamos en fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Aleluya. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Sí, Señor. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
creemos en fe que cada ataque que ha llegado a tu vida se torna en bendición. Porque Dios guarda de sus hijos, iglesia. Porque Dios no te ha abandonado, porque Dios está contigo. Y Él pelea esta batalla en el nombre de Jesús. Declara esto en el nombre de Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Créelo en el nombre de Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hoy en esta mañana descansa, iglesia, descansa. Hay un Dios que cuida de sus ovejas. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te guarda. Hay un Dios que nunca se olvida de ti. No importa cuán sucio tú te puedas sentir. No importa cuán pecador tú puedas sentirte. Hay un Dios que te perdona. Hay un Dios que te levanta. Un Dios que te restaura. Un Dios que ha declarado bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, agárrate de esa autoridad de tu Dios sobre el maligno. Y proclama en el nombre de Jesús la victoria en el nombre de Jesús. Cree en fe que lo que nuestro Dios ha dicho en la palabra se hará realidad en tu vida. Dilo una vez más, que voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Y dilo creyendo, y donde tú estés, dilo con nosotros. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Nuestro Dios es un Dios de milagros, iglesia. Confía que verás eso, que aquello que tu corazón anhela. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Reciban por parte de nuestra familia un abrazo bien fuerte virtual. Es el momento de adorar a nuestro Señor con los diezmos y con las ofrendas. Y para eso vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y nos preguntamos por qué, si el Señor es dueño del oro y de la plata, espera de nosotros que ofrendemos o diezmemos. Y la respuesta la encontramos en 2 Corintios 9, 10 al 11. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y aunque esta iglesia no promueve el evangelio de la prosperidad, sí creemos fielmente en la palabra de Dios. Y la fórmula es sencilla. Nosotros adoramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas por todo lo que hemos recibido como bendición. Todo. Dios nos multiplica con más bendiciones y nosotros con nuestra obediencia hacemos posible que todas esas ayudas lleguen a todos los lugares que son necesitados. Por eso nos convertimos en instrumentos en el propósito de Dios. Y por ahora
hacemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas por estas plataformas digitales que van a ver a continuación. Una de ellas va a ser ATH Móvil. Seleccionan la parte de negocios o business y escriben CCVA. Y la otra es Church Center. Y para eso, en la página de la iglesia, subieron un tutorial de cómo paso por paso podemos llegar a hacer nuestra donación a través de esta herramienta. Ahora, para aquellos que no tengan ingresos y tengan una necesidad, que sabemos que están pasando por un momento difícil, le vamos a pedir que de alguna manera, ya sea escribiéndolo en los comentarios o sea comunicándolos a algún hermano de la iglesia, nos haga ya a saber cuál es la necesidad para ver cómo nosotros como iglesia podemos ayudarnos entre nosotros. Y fuera de eso, creer fielmente en la palabra, lo que dice la palabra en Mateos 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos invita a que confiemos en Él, que su palabra es suficiente para nosotros estar pegaditos a Él en estos momentos de dificultad, cuando todo alrededor de nosotros parece estar fuera de control. Dios está en control. Así que oramos para que estas ofrendas, estos diezmos lleguen a los lugares que son los correctos. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos de manera virtual. Te damos gracias por cada uno de los que están viendo esta programación. Te damos gracias por esas ofrendas y por esos diezmos que vamos a estar recibiendo. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe para que todas estas ayudas lleguen a los lugares correctos en el momento correcto. Sean la mejor administración que podamos tener de ellos. Y que tu evangelio siga propagándose con relación a todo el mundo, a todas las partes del mundo, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que cubras nuestra familia y que pintes en el marco de nuestras puertas con tu sangre, Jesucristo, para que ningún mal afecte a nuestra comunidad. Te pedimos por Puerto Rico y te pedimos por el mundo, Señor. Cúbrenos con tu gracia y con tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Les bendiga el Señor de manera poderosa. Yo soy el pastor Jorge Lucas Escribano y quiero compartir contigo una palabra del Señor que entiendo que es pertinente para este tiempo. A veces hay que analizar y mirar qué momentos está viviendo una nación. Hay momentos de bendición, hay momentos de escasez, hay momentos de necesidad. Hay momentos donde uno tiene que reflexionar también qué es lo que está sucediendo alrededor de uno. Y te invito a que me acompañes. A escudriñar la palabra del Señor, a ir al libro de Segunda de Crónicas. He querido compartir un tema contigo que lo he titulado Las tres promesas de Dios. Tres promesas de Dios. Y cuando miro Segunda de Crónicas, puedes ir conmigo al capítulo 7, que es cuando Dios permite que se termine la construcción tanto de la casa real como del templo que hace Salomón. Y en ese capítulo 7 está la inauguración del templo, donde Salomón entra, presenta sacrificios, ora y desciende la gloria de Dios. Y dice ese capítulo 7 que la unción era tanta, la presencia de Dios era tan fuerte, que ni los sacerdotes podían entrar a presentar los sacrificios, porque la gloria de Dios lo cubrió todo, lo llenó todo, fue una experiencia poderosa. Pero cuando tú sigues leyendo ese capítulo 7, y quiero leer contigo, desde los versos 11 hasta el 22, vamos a descubrir unas advertencias que Dios hace. Hay unas promesas, pero son condicionadas. Y hay promesas para la nación, hay promesas para el rey. Y hay advertencias para ambos. Cuando vas conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, mirad los versos 11 hasta el 22. Lo voy a leer en una versión actualizada que dice de la siguiente manera. Escucha bien. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langosta para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes.
pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos están ahora abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Ahora bien, escucha la advertencia al rey en el verso 17 en adelante. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces yo estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Ahora escucha la advertencia. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desarraigaré al pueblo de la tierra que les he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora sea este templo imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Esta palabra es consistente, yo creo, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios y también en Romanos capítulo 15, por ahí, verso 4, que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 11, y yo te invito a que vayas conmigo a Primera de Corintios capítulo 11, mirar esa advertencia también que el Señor hace sobre el pueblo. Dice el verso desde el 1, cuánto me alegro, desde el 10, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por la nube que iba delante de ellos, todos caminaron a través del mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés, todos comieron el mismo alimento, bebieron la misma agua, bebieron de la misma roca, y la roca espiritual era Cristo. Y escucha bien, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron. Y ahí sigue haciendo advertencias, y el verso 10 de Primera de Corintios 10 dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Verso 11 del capítulo 10 de Corintios, de Primera de Corintios. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos. Yo me acerco a la palabra de Dios porque la palabra de Dios no solamente contiene nuestro origen, la palabra de Dios no solamente contiene nuestro, por así decir, propósito en la vida. La palabra del Señor contiene lo que debe ser la ética, la conducta de los pueblos para todas las gentes en todos los tiempos. Y la palabra de Dios contiene el destino final, el escatón, lo que va a pasar. Origen, propósito, conducta y destino. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a ella a ver qué nos dice Dios, qué nos dice el Señor en su palabra, aplicándolo a los tiempos presentes. Yo me pongo a mirar que hay un enfoque orgánico que se hace de las naciones, que nacen, crecen, se desarrollan, llegan a un punto de estancamiento, declinan y caen.
Y eso es como una descripción orgánica, por así decir, de cómo una nación crece. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que cuando un pueblo es fiel a Dios, cuando un pueblo honra a Dios, cuando un pueblo obedece su palabra, ese pueblo tiene bendición. Pero cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo ignora a Dios, cuando el pueblo se torna rebelde, contaminado, opresor, cuando sus poderes se pudren y se corrompen. De hecho, hay una advertencia que se le hace a las naciones. Se les dice, ciudades que entran en esas conductas tienen una razón de ser. Es que sus poderes económicos se pervierten. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Se contaminan, entran en conductas distorsionadas. Aquí podemos hablar de lo que está pasando en medio de este tiempo. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en muchas de nuestras naciones? Cuando entramos a ver lo que dice la poderosa palabra del Señor, uno tiene que mirar entonces que las familias se están deteriorando, uno tiene que mirar el abandono de los padres a los hijos, uno tiene que estar mirando cómo los vicios entran a la nación, el alcohol, el uso de bebidas embriagantes de manera descontrolada, el uso de las drogas, cómo el Estado empieza a legalizar las drogas para tener más ingresos. Es como una legalización de los puntos de droga. Lo único que los administra el gobierno, o pone gente a administrarlo y le cobra una tarifa. Los centros de cannabis, toda esta podredumbre que ha entrado a la nación, donde ahora el discurso que se da por parte del Estado es meterse droga es bueno y la abstinencia es mala, donde se excita y se incita a los jóvenes a entrar en conductas perversas y distorsionadas para que abandonen su entendimiento, su imagen y semejanza de Dios, para que entren en conductas de riesgo. Hace un tiempo atrás aquí se dieron unos talleres precisamente a jóvenes en las escuelas, en unas escuelas públicas sobre abstinencia, sobre la manera de cuidar el cuerpo, sobre la manera de prevenir enfermedades venéreas. Y es increíble cómo el gobernante de aquel momento que lo sacaron ordenó que se hicieran unas investigaciones, empezaron a investigar a los directores escolares que hicieron esos talleres, todo bajo el fundamento de que tenían unos conceptos religiosos para enseñarle a los estudiantes. Sin embargo, ese mismo gobernante, ese mismo individuo repartió taquillas de conciertos de esos cantantes pervertidos que lo que tienen es una lírica de malas palabras, donde tienen una lírica de conductas de riesgo, de uso de drogas, de relaciones sexuales, de perversión. Eso sí lo aplauden y eso lo fomentan y eso no es objeto de investigación y Dios ve eso. La palabra lo dice aquí en Crónicas. Crónicas dice, si me abandonan, si me dejan, si adoran otras deidades. Puerto Rico lamentablemente está postrado a Mamón, Dios de la riqueza. Está sometido al poder económico. Hay una advertencia del apóstol Pablo, que él dice en Timoteo, raíz, escúchame bien, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo miro cómo eso está ocurriendo, la adoración al dinero, a la economía. Tú ves cómo las decisiones que se toman, las decisiones económicas, son todas económicas, no tienen que ver con moral, no tienen que ver con el bienestar del pueblo, y cuando la codicia entra, daña todas las ecuaciones económicas. Hemos visto cómo los gobiernos se corrompen en medio de las crisis en el mundo entero, no solamente aquí, pero aquí es crónico. Aquí hemos visto un patrón de conducta gubernamental, que la codicia entró, donde muchos de estos funcionarios y personas que están en el poder por codicia toman decisiones para beneficio propio, para beneficio de sus amistades, en perjuicio de un pueblo. Y ese ha sido el patrón de Puerto Rico por los últimos años. Y Dios ve eso. Dios ve cómo algunos se lucran y otros quedan expuestos sin un servicio médico adecuado. Dios ve cómo algunos se lucran y ven cómo los servicios que se supone que rinde el gobierno se ven diezmados. Uno está mirando esto desde la óptica, por ejemplo, de la educación. Cómo se ha metido la educación pública en Puerto Rico como un mecanismo de reclutamiento, de acondicionamiento para distorsionar la psiquis y la mente de los niños.
llevarlos desde un punto de conducta normal, correcto, adecuado, a las conductas perversas de los grupos de género. Esos que caben donde quieran y se acomodan donde están, y tú los ves que quieren llevar un niño varón, de ser un niño varón a ser un homosexual. A agarrar una niñita y llevarla de ser una niña común y corriente y normal, de acuerdo a lo que Dios la creó, para llevarla a una conducta lésbica y tratar de exterminar la raza humana de esa manera y reducir los controles poblacionales. Esas son realidades que tú ves que están ocurriendo, que tú ves una energía en investigar unas cosas, pero no ves la misma energía para investigar, por ejemplo, aquella industria del perreo, de aquella industria que agarran menores de edad, los exponen a bailes eróticos, es maltrato bajo la ley. Pero eso no lo investigan, a esos no los encausan, a esos no los identifican. La industria pornográfica, la industria del abuso de niños, se llenan la boca hablando de proteger los niños, ponen fundaciones, pero son unos pervertidos. Usan el dinero del Estado para corromper la nación. Y este pasaje nos demuestra que Dios siempre da aviso. Dios siempre da un alerta. El Antiguo Testamento lo dice bien claro, y aquí yo te invito a que vayas conmigo a Segunda de Crónicas. Ve conmigo a Segunda de Crónicas para que vayas viendo esta expresión desde el verso 19, donde Dios le da una advertencia, le dice a Salomón, al rey Salomón, a quien Dios se le aparece 2 veces, le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Sin embargo, yo te doy todas estas promesas. Yo estaré contigo, oiré tu oración, perdonaré tu pecado, voy a sanar su tierra. Son 3 promesas de Dios. Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Algo que necesitamos en este tiempo, que Dios nos escuche, que Dios nos perdone, que Dios sane, que su mano poderosa sane este planeta. Pero en el verso 19, escucha bien lo que dice aquí, dice, sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces los voy a desarraigar al pueblo de la tierra que les he dado, rechazaré el templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que sea objeto de burla y de ridículo, y aunque el templo que ahora es imponente se ve tremendo, los que pasaren lo miran y dirán, ¿qué habrá pasado con este pueblo? Yo cuando miro lo que dice esta poderosa palabra de Dios, veo que Dios le mete juicio a los pueblos cuando le dan la espalda. Vaya conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Mirar los versos 23 y 24 para que te des cuenta de que Dios ha sido consistente desde el comienzo de la humanidad. En el verso 23 dice, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequía y pestes en los cultivos. Estas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como bronce y abajo en la tierra se volverá como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y en polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Óyeme, yo miro esa narrativa, esa advertencia de Deuteronomio y miro que son las cosas que están pasando en el mundo entero. ¿Quién iba a pensar? Aquí le llaman el polvo del Sahara, que hay unas épocas en el año que viene ese polvo, viaja por el planeta y llega a los sitios y afecta las vías respiratorias de las personas, afecta la polinización de las plantas. Es afectarse, es la advertencia de Deuteronomio, las conductas de las sequías. Aquí te lo dice bien claro. ¿Por qué hay juicio? Porque nosotros no estamos escuchando a Dios. ¿Por qué Dios desata toda este juicio? Mira, porque no se le obedece, se le da la espalda a Dios. ¿A quién se le ocurre? Tratar de darle a los niños y a los jóvenes más responsabilidades de las que pueden tener conforme a sus edades. No es otra cosa que gente que está en posiciones y posturas de poder y quiere sacar a los padres del medio para tener acceso a esos menores. Y tú ves esa serie de leyes que se tratan de aprobar, de quitarle el poder a los padres.
usan el Departamento de Educación para atacar, por ejemplo, el estudio en los hogares, lo que llaman el homeschooling, para tratar de reglamentarlo, desalentarlo. ¿Por qué? Porque quieren tener todos esos niños en posesión de ellos. Las escuelas privadas son hostigadas. Estos programas gubernamentales que se suponen que son de vales educativos, tú ves que se canalizan a un grupo específico, pero lo que son iglesias y escuelas no se les da ese dinero, y no porque la iglesia y escuela necesite el apoyo del gobierno, pero si hay un programa para el que cualifiquen, ¿por qué negárselo? La razón no es económica, la razón es moral. Quieren meterle la perspectiva de género a la niñez para enfermarlos en su psiquis y afectarlos y llevarlos a conductas distorsionadas. Y Dios ve eso. Hay de aquellos que hacen cosas malas a mis pequeños, dice el Señor. Cristo mismo hablando, lo dijo en el Evangelio según San Mateo, mejor le fuera atarse al cuello una piedra de molino y tirarse al mar que afectar a uno de estos mis pequeños. ¿Cuál es el juicio? Los cielos se cierran, llegan las sequías, llueve polvo desde los cielos, hay pérdida de las cosechas, y la otra advertencia, mírala ahí, pestilencia en el pueblo. Cada vez hay una plaga nueva. En los últimos años nadie se puede explicar y hay cosas que podrás decir, pero conductas distorsionadas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico ha llegado a dominar el gobierno. Ha impactado las 3 ramas del gobierno de forma tal que ahora se fomenta sembrar la marihuana, dársela a la gente hasta menores de edad. Empezaron con un discurso que eso era extraordinario para casos bien graves, y ponían un nene con paralesía cerebral y ponían a otro muriéndose con unos dolores intensos por un cáncer grave, y resulta que ahora están luchando para dar la marihuana recreativa. Hay contratos firmados de algunas instituciones que imparten y reparten la gasolina y la venden para poner cuartos específicos para darle a la gente marihuana. Se vende alcohol en la gasolinera. Es una barbaridad. La gasolina y el alcohol no mezclan. La gasolina y la marihuana no mezclan. Sin embargo, por codicia, por poder económico, se permite. ¿Y qué hace Dios? Dios ve eso. Y llega el momento en que Dios se cansa de toda esta podredumbre. Lo otro que ocurre es la criminalización de la fe. Se persigue a los cristianos, se les hostiga, se les tilda de homófobos, se les tilda de fundamentalistas religiosos, se les niega acceso a los programas de gobierno. En fin, hay un trato discriminatorio. Hace unos años atrás, un secretario de Hacienda perverso, inmoral, dio una decisión en su departamento para cuestionar los donativos que se hacían por cristianos a sus instituciones, sus diezmos, sus ofrendas, y cuestionó como error matemático los donativos a estas instituciones religiosas cristianas y pentecostales. Sin embargo, bajo la excusa de que él estaba cuestionando los donativos a las sin fines de lucro, lo que se le olvidó a ese pervertido es que solamente lo hizo contra las iglesias cristianas. Hicimos un análisis, hicimos un sondeo y descubrimos que todas las demás entidades sin fines de lucro no fueron tocadas, no fueron cuestionadas. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un discurso contra la homosexualización y lesbianización de nuestros niños. Teníamos un discurso contra la marihuana. Teníamos un discurso contra la corrupción, y hay que hacerse de la vista larga en este país para que el gobierno no se sienta intimidado. Y esa fue la base. Esa es la razón para que el poder del Estado, a través del Departamento de Hacienda, se hiciera la determinación de perseguir a los creyentes. Así que cuando yo miro este aviso de Dios, donde se insta al pueblo al paganismo, se insta al pueblo a adorar gigantes, caretas, deidades, todo este tipo de parafernalia, cualquier adoración, escúchame bien, que va dirigido a un aspecto de la creación y no al creador, es idolatría. Esa es la definición que nos da la poderosa palabra del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Pues mira, Dios es consistente. Repasen la historia. Vaya a Segunda de Reyes,
capítulo 17. En Segundo de Reyes, capítulo 17, Dios permite que los asirios vengan y conquisten a Israel. Y le metieron mano al reino del norte, y los comerciantes, los políticos, todo ese tipo de personas quedaron en vergüenza y en bochorno. Y el reino del sur, que es Judá, porque la nación completa se dividió entre Israel y Judá. 2 tribus por un lado y 10 por otro. Pues al reino de Judá, que estaba dividido, llegaron los babilonios. Y los babilonios sí que hicieron escante. Y si vas conmigo al capítulo 52, capítulo 52 de Jeremías, por favor, acompáñame a ese texto para que puedas ver lo que nos está diciendo esta palabra del Señor en Jeremías 52, versos 12 en adelante. Mira lo que sucedió ahí como juicio que Dios permite a un pueblo que le da la espalda a él. No pueden los poderes económicos, gubernamentales, poderes de las comunicaciones seguir pervirtiendo la psiquis de un pueblo y pretender que Dios deje eso así. Cuando voy al verso 12, dice esta palabra poderosa que en el año 19 del reinado de Nabucodonosor llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, funcionario del rey babilónico, quemó por completo el templo de Dios, el palacio real, todas las casas de la ciudad, destruyó los edificios importantes, después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén, y se describe lo que hicieron. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban frente al templo del Señor, agarraron el peso del bronce de las 2 columnas, el mar con los 12 bueyes de bronce que estaban debajo, el capitel de bronce de la parte superior. El capitán de la guardia llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías, a los 3 porteros principales. Humillaron, llevaron cautivo a Babilonia en el año 7º del reinado de Nabucodonosor. Todo esto vino como juicio contra una nación que le destruyen su economía, le destruyen sus instituciones gubernamentales y secuestran a sus sacerdotes y le destruyen su lugar de adoración. Dios permite eso, pero hay un juicio a los sacerdotes cuando le destruyen su templo. ¿Por qué razón? La advertencia para nosotros es bien clara. La advertencia para nosotros sigue vigente de que no se le puede dar la espalda a Dios. No podemos desoír lo que dice la poderosa palabra. Un pueblo necesita poner su confianza en Dios Todopoderoso. Cerrar esta parte del sermón que habla de juicio, habla de la realidad que estamos viviendo. El que no la quiera mirar desde la óptica bíblica, pues esa es su preferencia, esa es su inclinación, esa es su orientación y todo ese tipo, esa es su tolerancia y su apertura y todo ese tipo de cosas que los va a seguir llevando al desastre. Pero el avisado ve el mal y se esconde. Pero el simple, dice Proverbios 22:3, sigue hacia adelante y se lleva el mal. ¿Cómo lo describe Judas en las conductas de este tiempo? Mira cómo lo dice aquí de una manera clara la advertencia. Judas, versos 4 al 7 aproximadamente, dice de la siguiente manera. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y ahí tú tienes instituciones teológicas que están tan y tan en la apertura y en el consenso y en la inclusividad, que pervierten a aquellos candidatos al ministerio, esas escuelas de profetas que se han prostituido, donde le enseñan a la gente las conductas inmorales. Recuerdo un caso de una vez de un ministro que viene a un lugar, está en una crisis con su esposa, se van a divorciar, llevaban 1 año de casado, y yo recuerdo que en medio de esa ayuda que estaban buscando, la esposa decía, el problema que tenemos es que en 1 año que tenemos de matrimonio no hemos consumado la relación matrimonial. Y es que él tiene unas luchas, y él era estudiante en una institución teológica de alta crítica, una cosa bien reputada. Y me dice, mire,
Tan pronto a él le dijeron en esa institución teológica que la homosexualidad era una opción de vida aceptada, lo perdí como hombre. Terminaron divorciándose, el desastre arropó esa familia. ¿Por qué? Porque una escuela de profetas se apartó de la palabra de Dios y terminó de enfermarle la psiquis a uno de sus muchos estudiantes que dañan cuando pasan por allí. Por eso es que Judas en el verso 4 dice, tengan cuidado porque se enfrentan en las iglesias, diciendo que la gracia de Dios es tan tremenda que usted puede vivir una vida haciendo lo que se le antoja. Dice algo más, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera de aquel gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Tan sencillo como eso. Eso está en la palabra de Dios. Así que yo te invito en esta hora a que agarremos el remedio que nos está dando Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 11 en adelante. Nos dice, mira, si el pueblo que dice temer a Dios se humilla, si busca su rostro, si nos acercamos a Dios, buscar el rostro es la cercanía de un padre o una madre a un bebé que lo mira ahí cuando está recién nacido. Esa es la metáfora, la imagen que usa el texto sobre lo que es el buscar el rostro de Dios. Si nos humillamos, reconocemos que Dios es Dios, buscamos su rostro, nos convertimos de los malos caminos. Mire, lo que el pueblo demanda y le pide al gobierno es que deje de robar, que administre bien, que pongan gente decente en el dominio público, que cumplan el deber para el cual fueron establecidas las agencias y administradas adecuadamente lo que debe ser el ejercicio gubernamental, a los ministros, a los pastores, a las voces proféticas, que se ciñan a la palabra de Dios, que no se salgan del marco divino. Eso es lo que se requiere, que la economía fluya con justicia, con equidad, con balanza justa y no alterada, que es lo que estamos viendo en medio de este tiempo. Si nos humillamos, si buscamos el rostro de Dios, si oramos, hay que hablar con Dios. La oración es otra cosa que hablar de Dios. Y escuche bien, y nos volviéramos de los malos caminos. Eso es lo único que hay que hacer. Humillarnos, invocar a Dios, buscar su rostro, convertirnos, es dejar de hacer lo malo, salir de la poca vergüenza, salir de la corrupción, salir del pillaje, terminar con toda esta inmundicia de enfermar al pueblo con droga en lo que algunos se enriquecen. Y dice Dios, si eso es así, yo perdonaré, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 3 promesas de Dios para nosotros. Dios escucha la oración porque es un Dios que no es de yeso, ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni es una estatua. Es un Dios vivo y poderoso. Escucha tu oración. Clama a mí, yo te responderé, le dijeron al profeta Jeremías. Cristo mismo lo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca llama, y al que llama se le abrirá. Y dice esta palabra poderosa, que si nosotros clamamos, Dios escucha. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que todas estas promesas están como el Señor las ha establecido. Puerto Rico tiene esperanza, el mundo entero tiene esperanza. Me agarro de ese verso 14 de Segunda de Crónicas, que Dios me escucha, que puedo clamar a Él, que me puedo rendir a Él, que me va a oír y no solamente me oye, me perdona, me quita la carga del pecado, quita la distancia y tenemos comunión con Él. Ha llegado la hora de volvernos a Dios. Ha llegado la hora
de abrirnos delante de Él. Y yo te invito, en el nombre que es sobre todo nombre, a que te unas en esta oración y le digas, Señor, perdona nuestro pecado. Hemos pecado contra ti. Me gusta mucho cómo lo dice tanto Nehemías en su oración, Daniel en su oración. Gente de Dios convocada por Él dice, mira, reconozco mi pecado y el pecado de este pueblo. Sí hemos pecado. Hemos retado tu palabra. Nos hemos apartado de tus juicios y hemos querido hacer lo que se nos antoja. Pero nos avergonzamos de haber pecado. Nos arrepentimos de habernos distanciado de ti y suplicamos que tu perdón nos cubra y nos alcance. Y empezamos a hacer lo correcto. En el Salmo 129, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mírame por dentro, Dios. Y si hay algo malo dentro de mí, si hay iniquidad dentro de mí, yo te pido que tú me guíes por el camino correcto. La palabra de Dios es clara. Entonces la mano de Dios viene y sanará la tierra. Se irán los virus, se irán las sequías, se abrirán los cielos, vendrá la lluvia, la tierra dará su fruto y el pueblo tendrá salud. Acompáñame en esta hora a rendirnos en esta oración y decirle, Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. Reconozco que nos hemos distanciado de tu palabra, que nos hemos salido del marco de tu voluntad divina. Pero mira, Dios, en esta hora nos arrepentimos, clamamos a ti, buscamos tu rostro y pactamos contigo a hacer lo correcto. Yo te pido, Dios, que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, que pongas tu mano poderosa sobre esta tierra y que la sanes para la gloria exclusiva de tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.